Hola, mi nombre es Marisa Barcelo y voy a hacer un recorrido por una etapa clave de la historia dominicana, la Segunda República. Esta época fue de guerras, luchas políticas, crisis económicas y también intentos por construir una nación estable. Aquí te resumo sus momentos más importantes, sin rodeos, pero con historia. Ok, de lo primero que voy a hablar son de los antecedentes a la Segunda República. Para entender bien la Segunda República hay que remontarnos a los años anteriores. Después de lograr la independencia de Haití en el 1844, la República Dominicana no encontró la paz. Era un país nuevo, sin instituciones sólidas, con una economía destruida, rodeado de amenazas externas y fragmentado por luchas de poder internas. Los dos principales caudillos del momento, Pedro Santana y Buenaventura Báez, se turnaban el poder entre conspiraciones, exilios y regresos. No había estabilidad política, tampoco había recursos suficientes para sostener un gobierno eficaz, ni un ejército nacional permanente. En este contexto de caos e incertidumbre, Pedro Santana consideró que lo mejor era volver a integrarse al dominio de una potencia extranjera. La excusa, evitar una nueva invasión haitiana, pero en realidad también era una estrategia para asegurar su autoridad con el respaldo de un imperio fuerte. Así, se llegó a uno de los momentos más polémicos de nuestra historia, la anexión de España. Viendo lo que dije posteriormente, ahora hablaré sobre la anexión a España. En el 1861, Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a España. Esta decisión fue muy criticada y rechazada por muchos sectores del país, sobre todo en el Cibao. Las causas detrás de la anexión eran varias: miedo a Haití, falta de apoyo internacional, una economía colapsada y el deseo de Santana de perturbarse con el poder bajo la protección española. La anexión trajo consecuencias bastante graves. Se perdió la soberanía, se impuso un gobierno colonial que actuaba con represión, se desató la censura, la economía no mejoró para nada. El malestar fue creciendo hasta que estalló la resistencia. Ahora estaré hablando sobre la Guerra de la Restauración. En el 1863 comenzó la Guerra de la Restauración. Un grupo de patriotas dominicanos, liderados por figuras como Gregorio Luperón, Benito Monción y José Cabrera, se alzó en armas contra el dominio español. El movimiento Restaurar inició con el grito de Capotillo y rápidamente se extendió. Fue una guerra guerrillera, irregular, muy dura, donde la población civil jugó un papel bastante clave. Durante años de lucha y después de años de lucha, España no pudo sostener su presencia en la isla. En el 1865, las tropas españolas se retiraron oficialmente y se proclamó la restauración de la independencia. Comenzaba entonces la nueva etapa, la Segunda República Dominicana. Hablaré ahora sobre gobiernos restauradores y caos político. Una vez recuperada la independencia, los líderes restauradores no lograron ponerse de acuerdo. Gaspar Polanco derrocó a Salcedo, luego Pimentel derrocó a Polanco y así sucesivamente. El país volvió a caer en el ciclo de golpes de Estado, caudillos, enfrentados y gobiernos débiles. No existía una constitución que todos respetaran. Cada presidente gobernaba de acuerdo a sus intereses o a los de su facción. Había una profunda división entre Cibao y el sur, entre los liberales y conservadores, entre civiles y militares. La inestabilidad impidió la consolidación de un proyecto nacional sólido. Ahora hablaré sobre los partidos políticos y el caudillismo, azules, rojos y verdes. Durante esta etapa surgieron tres grandes grupos políticos. El Partido Azul, que fue liderado por Luperón y sus aliados liberales del Cibao, defendían la descentralización, el comercio libre y el respeto a la soberanía. El Partido Rojo, liderado por Báez y sus seguidores, tenía una visión más conservadora, centralista y favorable a pactos con potencias extranjeras. El Partido Verde, aunque no menos influyentes, representaba a sectores alternativos que trataban de mantenerse al margen del conflicto bipolar. Pero en realidad, más que partidos en el sentido moderno, eran redes de lealtades caudillistas. En las elecciones eran manipuladas, las constituciones cambiaban constantemente y el país vivía en un constante estado de conspiración. Estaré hablando ahora sobre la crisis económica y la deuda externa. Uno de los grandes problemas de la Segunda República fue la economía. Las guerras destruyeron las plantaciones, el comercio era mínimo y no había suficientes ingresos para sostener el aparato estatal. Ante esta situación, los gobiernos comenzaron a pedir préstamos a bancos extranjeros, especialmente franceses, ingleses y luego estadounidenses. Ahí nace el gran drama de la deuda externa. Se pedía dinero para resolver problemas inmediatos, pero se hipotecaba en el futuro. Se firmaban contratos desventajosos, se entregaban rentas nacionales como garantía y se acumulaban intereses impagables. El país caía en una dependencia financiera cada vez más profunda. Ahora estaré hablando sobre Buenaventura Báez y sus 6 años de gobierno. Entre el 1868 y el 1874, Buenaventura Báez logró mantenerse en el poder casi de forma continua. Fue una de sus etapas más largas y conflictivas. Báez buscó constantemente la anexión de los Estados Unidos, incluso llegó a firmar un tratado que fue rechazado por el Senado norteamericano. Su gobierno fue autoritario, impopular en muchas zonas del país y profundamente endeudado. Báez entregó el control de las aduanas y firmó compromisos con potencias extranjeras. Aunque intentó algunas reformas, su mandato terminó con una gran oposición que lo obligó a salir del poder. Ahora estaré hablando sobre los gobiernos azules y la dictadura de Lilis. Tras la caída de Báez, los azules tomaron el control. Se buscó establecer cierto orden constitucional, pero pronto el poder quedó concentrado en un solo hombre, Ulises Heureux, conocido como Lilis.
Al principio su gobierno parecía modernizador, construyó obras públicas, buscó apoyo extranjero y impulsó cierta estabilidad monetaria. Pero con el tiempo, Lili se volvió un dictador. Controlaba la prensa, perseguía opositores, creaba redes de espionaje y manipulaba las elecciones para sostenerse, recurrió a más deuda externa. En el 1899 fue asesinado en Moca y con su muerte se abrió otro ciclo de crisis. Estos son los horacistas versus los jimenistas. Después de Lilis surgieron dos grandes caudillos, Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez. Ambos representaban grupos regionales e intereses económicos bastante diferentes. Se alternaban en el poder, se traicionaban, firmaban pactos que luego rompían. Sus luchas terminaron debilitando aún más al Estado. Durante esta etapa, también se intentaron gobiernos civiles con presidentes como Alejandro Bosch y Gil, pero la presión de los caudillos, la corrupción y la falta de recursos hacían que todo se derrumbara rápidamente. Las instituciones seguían siendo frágiles. Ahora es tiempo de la intervención norteamericana de 1916. En medio de esta inestabilidad permanente, Estados Unidos decidió intervenir. Argumentaba que era necesario proteger sus intereses económicos, garantizar el pago de la deuda y evitar el caos. En 1916, tropas estadounidenses desembarcaron y ocuparon militarmente a la República Dominicana. Durante 8 años, los norteamericanos controlaron el país. Establecer un gobierno militar, reorganizaron las finanzas, construyeron carreteras y formaron la Guardia Nacional. Pero también reprimieron a los dominicanos que se oponían y pusieron decisiones sin consulta y generaron un fuerte sentimiento nacionalista. En conclusión, la Segunda República fue una etapa llena de contradicciones. Se luchó por la libertad, pero se vivió bajo dictaduras. Se buscó independencia, pero se cayó en deudas extranjeras. Fue un periodo donde se intentó construir una nación, pero los intereses personales, el caudillismo y la falta de estabilidad lo impidieron. Sin embargo, también fue una época de aprendizaje. De ella surgieron figuras clave, se fortaleció el sentimiento nacional y sembraron las semillas para los procesos democráticos y sociales que vendrían después. Entender esta etapa es entender por qué la República Dominicana es como es hoy. Gracias por escuchar y espero que esto te haya ayudado a ver la historia con otros ojos. ¡Bye, profe!